La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, pues el tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en particular ya decía la preparatoria número 2 y en el COBAIS. ¿Cómo decir, qué diagnosticar primero en este asunto? Hay fuentes anónimas que nos declaran, es evidente que este anonimato es por guardar la seguridad de las fuentes, que hay un problema grave de consumo, de venta de drogas en el interior de los centros educativos. Incluso se han registrado casos de amenazas a profesores, de hostigamiento contra otros alumnos en esta espiral violenta que está llegando también pues a los centros educativos, a las instituciones de educación, en particular ya en el nivel medio superior, un problema grave. ¿Qué decir pues de esto? ¿Cómo diagnosticar y cómo buscar también soluciones? Sí que se aventó. Pues sí, hemos, con base en estos testimonios que comentas, pues hemos encontrado que es un problema que ha aumentado, me parece, y que ha trastocado esa línea que antes se daba, ese límite que antes había de simple consumo recreativo, ¿no?, de algunos chavos, y ahora ya la situación ha llegado a este punto de extorsión de maestros, de amenazas, de situaciones pues más graves, y pues esto indica que el diagnóstico en este sentido pues es más preocupante, ¿no?, porque si antes, bueno, el consumo de droga me parece que desde que nosotros éramos más chavos pues se daba, ¿no?, en las escuelas. Sí. Pero ahora sí, me parece que lo declara Marco Torres, esta situación ya ha llegado al grado de que algunos chavos que distribuyen están vinculados ya con grupos delincuenciales. Y eso es lo preocupante, ¿no?, que al interior de las escuelas pues la situación ya se está agravando, ya se está poniendo más preocupante. Y por otra parte las autoridades que no, incluso ellas mismas declaran que no están preparadas para esta coyuntura, para esta situación de aumento de inseguridad y de consumo de drogas. Incluso David Eduardo Rivera, subsecretario de Educación Media, declara que, bueno, él refiere a datos de la Encuesta Nacional de Adicciones y señala que solo 1 de cada 10 estudiantes al interior de las escuelas han consumido o consumen drogas. Pero dice ahí que el problema no se ha salido de control, o sea, que ese porcentaje de un 10% y que está por debajo de la media nacional, lo plantea así. Entonces, bueno, no sé, me parece que sí ha aumentado, entonces se ha vuelto más compleja la situación. Ya no solo es el consumo, sino ya hay más factores, más condicionantes que inciden en esto. Fuera de meternos en la polémica, se incrementó, ¿no? El hecho es que es un problema grave que ya está ahí, ¿no? Y que las autoridades no están actuando con la velocidad que se requiere o con la urgencia que se requiere en un problema donde ya hay amenazas a profesores, donde ya hay consumo dentro de las escuelas, venta de droga. Y no se trata de una cuestión punitiva, sino de castigo, cárcel a los jóvenes, sino más bien de encontrar las causas y darle seguimiento a esos jóvenes o que consumen o que venden, ¿no? Y porque dentro de esa misma, dentro lo que era, lo que se llamaba antes la escuela, un centro donde podrían estar seguros, donde se iba a aprender, obviamente, de todas las cosas y cuestiones, pero sí las autoridades vemos que no han emprendido ni las universitarias, ni las del COBAIS, ni en general una política nacional y local de prevención de la drogadicción, más allá de pegar cartelitos de cuídate, no consumas, la clásica, ¿no? Porque el problema también es qué hacen cuando detectan a un alumno que se droga. Lo expulsan. La primera acción es expulsarlo. Casi no hay, porque volvemos a lo que ya hemos publicado antes. La gente, los padres de familia, pocas veces saben
que es un problema de salud. Ellos lo ven como una cuestión moral, incluso de la cárcel, ¿no? De llegar a pensar que un consumidor merece ir a la cárcel, cuando usted está como la gripa, ¿no? Si estás malo de gripa, diabetes, vas a un centro de salud a que te traten. Lo ideal es que fueras a un centro de salud al que te rehabilitaras del tema de consumo de drogas, pero son pocos los centros, creo que son 7 de 30 y tantos que existen certificados por la Secretaría de Salud. La mínima parte son correspondientes al sector público. Lo demás son granjas. Volvemos al tema de las sectas comerciales que se aprovechan de ese vacío también para ofrecer una cura a estos jóvenes descarriados pues, de la sociedad. Cuando volvemos a lo mismo, es un tema de salud pública que necesita una forma diferente de protocolos distintos, academias dentro de los mismos centros educativos que traten este tema, ¿no? Es decir, a ver, tenemos un joven, un problema, no hay que soltarlo porque el problema es ese. Las instituciones educativas lo sueltan, los expulsan y terminan una vez más en las garras del crimen organizado, ¿no? Es porque no tienen otra opción y ya los vamos a ver después muertos o en el Cerezo. Ya también publicamos cuánta cantidad de jóvenes están en el Cerezo, o sea, el 30% de los que están recluidos son jóvenes. Así es. ¿No? Sí, ese es el asunto. Hay un vacío de poder que estamos viendo en todas las esferas, en la institucional gubernamental, en las universitarias, en la educación, instituciones educativas, pues. Y finalmente, quienes son este eslabón más débiles, lo hemos dicho ya muchas veces, son los niños y los jóvenes. Finalmente son el eslabón más débil, más frágil, y que de alguna manera son mucho más... Es mucho más sencillo engancharlos a cuestiones delincuenciales, a cuestiones de consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, que terminarán por arruinarles su vida, si es que no lo hacen responsablemente. Ese es el asunto, ¿no? Y este problema yo creo que es clave porque no solo habrá que criminalizar a los jóvenes, ¿no? Es decir, es que los jóvenes, pues bueno, son los criminales de hoy en día y por lo tanto hay que desterrarlos de las escuelas, hay que sacarlos a trabajos forzados casi o llevarlos directamente a las cárceles para jóvenes, ¿no? Estamos viendo que están matando a los jóvenes o están en las cárceles. No es posible que lo que acabamos de ver en Veracruz, no sé, mucha gente estas seguramente... Niñas, ¿no? Estas niñas de 14 y 16 años, unas hermanas, los policías disparándoles así en... Sí, bueno, está la presunción de eso, ¿no? Está la presunción de que eran la fama delincuentes. Pero ellos argumentan eso, los policías que les dispararon. En primer lugar, aunque hayan sido delincuentes, aunque hayan estado con este grupo con el que se enfrentaron, no puedes dispararles así. O sea, no puedes dispararles... No, claro, o sea, el tema es pues que los jóvenes son pues el sector más vulnerable. Desprotegido sí. Y que el Estado mexicano no ha hecho lo suficiente para crear oportunidades de estudio o de trabajo, ¿no? O de esparcimiento, ¿no? En general. Vemos esfuerzos aislados y me parece pertinente señalar que también, por ejemplo, este programa de las brigadas de activación social, pues ya está comenzando a reclutar jóvenes. Ellos mismos van a generar un programa de intervención piloto en algunas escuelas como el COBAES y otras de la universidad, si es que la universidad da el paso. Lo que sí es que se sabe es que ya el COBAES sí está solicitando pues la intervención de un nuevo modelo diferente de abarcar este serio problema, ¿no? Que es identificar cuáles son las causas de un joven que vende droga o consume droga o es violento dentro de las instituciones educativas, donde se supone pues vas a aprender y esas otras cuestiones. Sí, el COBAES plantea un protocolo, digamos, más completo según la declaración del director, ver las necesidades de cada plantel, hacer una especie de radiografía del perfil de todos sus alumnos para detectar ahí algún caso o situación de ese tipo e intervenir directamente.
Y bueno, Sí, mira, veremos. aquí, por ejemplo, perdón, Sí, sí. hay muchos comentarios en la transmisión donde dicen que en efecto ellos han registrado como profesores muchos casos en el Tecnológico Regional, con profesores, y obviamente pues preguntan dónde están las políticas públicas cuando hay presupuesto para ello. Exactamente. Perdón. No, bueno, y eso bueno, vamos a ver si en el COBAES funciona este mecanismo que plantean establecer ya a partir de este semestre, ver los resultados que tengan a corto y mediano plazo y ver si funciona para coordinar con todos los demás subsistemas si hay algún mecanismo o política más organizada, más planeada. Eso es, buscar de nuevo protocolos de acción una vez que se tiene un caso detectado, una vez que hay un riesgo latente, pues saber cómo actuar, ese es el asunto también. Sí, ese ¿no? es el problema, ¿no? Que los profesores pues estaban preparados para otro tipo de problemas, ¿no? La cosa es que también un por ejemplo, profesor- faltan psicólogos, algunos comentarios incluso dicen que se incluyan ya criminólogos dentro de los centros educativos. Digo, es complicado, pero hay que explorar todas las opciones porque el problema es serio, pues, ¿no? Ya no las universidades, la universidad junto con el COBAES y las instituciones educativas ya no pueden voltearse a otro lado pidiendo que es muy leve el consumo, no, es real y le está pasando a los profesores y volvemos al mismo caso como del acoso. Es un problema que no se denuncia. Rapidísimo también porque se nos va muy rápido también el tiempo, el tema del acoso, este tema que ya decía también ha causado una controversia interesante, es interesante ver los dos puntos de vista, las posturas. Decía yo, no siempre son los términos deseados, sigue habiendo violencia, virulencia y más en las redes sociales cuando se tratan estos temas, cuando no se está de acuerdo en una cosa o en otra. Hay una violencia verbal que no es justificada, pero finalmente lo que yo celebro es que estos temas se pongan sobre la mesa, se discutan y volvamos, digamos, a repensar incluso en nuestras propias acciones. Digo, yo no me considero un acosador machista, yo no me considero... a repensar en algunas cosas que quizá he hecho mal o que hemos hecho mal como hombres, que las mujeres señalen cosas que les parecen incómodas, es decir, eso es muy rico y es muy necesario, pues, porque vivimos realmente en la costumbre machista, digo, sistematizada del acoso, de la discriminación y que ya no nos damos cuenta, pues, que hay muchas acciones, hay muchas formas de actuar, de decir las cosas que no tendrían que estar ahí, pues, ¿no? Entonces es importante que se discutan. Digo, no siempre se dan en los términos deseados, hay mucha virulencia y más en las redes sociales, lo vimos en este caso que registramos. ¿El de Claudia Córdoba? De Claudia Córdoba, Dilo, donde Charles, pues, denuncia... también tienes que decirlo. Sí, muy probablemente quienes hayan o nos estén siguiendo sabrán a lo que me refiero, pero claro, hay que ponerlo ahí. La compañera Claudia Córdoba, artista visual, denunció que hace más de una década un artista local zacatecano, Jesús Reyes, le acosó, le tocó un seno. Entonces, algo que ella en un primer momento le sacó mucho de onda, le pareció pues eso, una falta grave a su intimidad, a su persona, y que lo dice hasta ahora, le reclaman que por qué lo diga hasta ahora. Hay un debate muy interesante, ya lo decíamos, el acoso es uno de las faltas, de los delitos, uno que ni siquiera está bien tipificado y dos, que es muy difícil es complicadísimo comprobar, ¿no? Entonces, pero que salgan a la luz ese tipo de cosas para repensar, para reflexionar como hombres, como mujeres, ahora como sociedad. Ya también denunció, claro. ya puso una denuncia, como lo solicitó el acusado, ¿no? Chucho Reyes mencionó que se pusiera la denuncia en las instancias correspondientes y ahí lo tiene, ¿no? También es importante platicar sobre el tema de los medios, en este caso, de cómo reportarlo, de cómo verificarlo, y ese trabajo, créanos, que se realizó, ¿no? Hay un antecedente, una investigación de las actividades de este señor, y es reiterada la actividad de acoso y de actitudes similares en otros lugares.
¿no? Pero bueno, no se trata de señalar específicamente algo, sino de alentar a las mujeres o a los hombres también que sientan ese acoso por sus superiores, por compañeros de trabajo, por familiares, que también se dan, pues es llamar a eso, ¿no? A que se denuncie y que, bueno, también ya la legislatura, Isadora Santibáñez, una también de las diputadas polémicas, pero que también ha sufrido muchas agresiones, violencia política, bueno, o ciberacoso, por así decirlo, ¿no? Por sus actividades políticas, así como Iris, pues vemos ahora que ya pone sobre la mesa que entre este caso del ciberacoso. En este caso de Claudia, en la discusión que se presentó, me llama la atención que muchas personas han salido en la defensa de Chucho con el argumento del prestigio de Chucho como artista. Eso me parece interesante porque es como una constante en muchos de los comentarios e intervenciones que vienen en redes sociales, sin cuestionar que no tiene nada que ver su prestigio como artista que la otra, ¿no? que la posibilidad de que haya sucedido esto en contra de la integridad de Claudia, ¿no? Pues bueno, ahí está también ese tema. Y por último, pues rapidísimo ver también el tema de las elecciones. Veíamos que acaba de publicar Anaya, en ese afán de victimizarse como el gran opositor, como el real peligro o el gran enemigo del priismo oficialista, a Ricardo Anaya, que publica este video en donde, llegando de una gira en Alemania, que nadie le pidió que fuera de representante de México, que por cierto nadie le dijo que estuviera allá y no tenía nada que hacer allá, pero bueno, viene regresando de Alemania y le reciben unas mujeres con unas pancartas reclamándole... A las 3 de la mañana, A las 3 de la mañana reclamándole estos asuntos por los cuales les ha iniciado recursos la Procuraduría. Sí. Mujeres, hay que decirlo, con unas pancartas desanimadas, se veían ni siquiera con un afán de lucha, de ir a reclamarle a este personaje. Pues bueno, es algo, no sé, yo la verdad, si te pones del lado de... Un montaje, si te le pones del lado del PRI o de Morena, pues dices, ¿por qué voy a mandarle a un grupo de señoras a las 3 de la mañana, no? O sea, es una estrategia media tonta intentar hacer eso como oposición, ¿no? Entonces, pues surgen las teorías ya de la victimización de Anaya y más por la forma en que lo divulga, ¿no? Me parece que si Anaya... Sin duda está haciendo, nadie niega pues el uso de la PGR como brazo político para el golpeteo, pero Anaya pues ahí le está pasando de tueste en el sentido de victimizarse de esa forma, ¿no? O de la forma de comunicarlo, pues es algo medio extraño. Sí, la verdad se ve muy extraña esa... Bueno, yo creo que hay formas de mejorar. Por ejemplo, esto que hicieron la PGR, ¿no? De anunciar que ya no va a investigar a César Duarte. Creo que es mejor que le sigan por ese lado. Javier Corral pues tiene cuando menos la moral para levantar la mano, la voz y señalar que Anaya pues con este tipo de montajes, yo digo que ni lo de Alemania le funcionó porque mucha raza no conoce a Angela Merkel, ¿no? O sea, no les da más. Y pues ahora también lo de su montaje que parece que pues le da, parecen como estos que hacía Morena en la elección del 2016 en Zacatecas, ¿no? Donde supuestamente iban a boicotear casas de reparto de despensas, donde se les iban los criminales. No, pues estas cosas pues no funcionan. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.